genios rebeldes. Existieron algunos hombres. Ellos fueron unos rebeldes. Pusieron en discusión la sabiduría convencional. Y, cada uno de ellos, concibió una visión nueva del mundo. Todos ellos se toparon con la oposición a sus ideas. Y llevaron una vida llena de desafíos. Uno de esos hombres fue Galileo Galilei. Galileo, que nació en Pisa, fue el mayor de 6 hermanos, hijo de un músico y matemático florentino, llamado Vincenzo Galilei. Nació en 1564, fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano. A los 25 años, se convierte en profesor de matemáticas, de la Universidad de Pisa. Él se muestra molesto contra sus colegas, que todavía instruyen en las teorías científicas del filósofo griego Aristóteles. Aún 2000 años después de su muerte. En el tiempo de Galileo, no había ciencia como la conocemos hoy, solo seguían las ideas de los filósofos griegos como Aristóteles. En el tiempo de Aristóteles se pensaba, que para conocer algo era suficiente con solo observarlo, y aplicar la lógica. El movimiento de los cuerpos se originaba según su composición, por ejemplo, una piedra cae al suelo, porque está hecha de tierra. El humo va hacia arriba, porque está hecho de aire. Un movimiento violento se originaba por un agente externo, por ejemplo tirar una piedra. Se creía también, que los cuerpos más pesados, caen primero. Y en la Europa del siglo XVI se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Pero esa idea, se está empezando a cambiar, y uno de los causantes, es Galileo. Galileo utilizó una forma diferente de pensar. Diseñando experimentos con mediciones precisas. Comprobación de hipótesis. Galileo tenía un ingenio muy agudo, una mente privilegiada, y eso le permitió examinar algunos de los misterios más recónditos del universo. Generando teorías mediante el uso de matemáticas. Inventó instrumentos de medición como el termómetro. Realizó estudios con el péndulo. Estudió el movimiento de los cuerpos, y después de muchos experimentos, llegó a la conclusión, de que todos los cuerpos caen al mismo tiempo, en el vacío, sin importar su forma, y su peso. Realizó observaciones astronómicas. Perfeccionó el telescopio. Comprobó que el Sol era el centro de nuestro sistema, y la Tierra giraba en torno de él, y no que la Tierra era el centro del universo, como se creía en esa época. Con sus mediciones, pudo clasificar los movimientos en uniforme, acelerado, y el periódico. Logró medir el tiempo de sus experimentos, usando 3 formas, con un péndulo, con un reloj de agua, y con el sonido de un laúd. Pero, Galileo vivía en la época de la Inquisición, y el decir que la Tierra gira alrededor del Sol era una teoría que contradice pasajes de la Biblia, y esto se consideraba herejía. No obstante, Galileo no se detiene, será el primer astrónomo que observará el cielo con un telescopio. Y ve el universo como nunca antes se había visto. Noche tras noche, Galileo se afana en su trabajo, pero contradecir la Biblia es jugar con fuego. La Inquisición se dedicaba a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. En 1615, a los 51 años, Galileo acude a Roma para exponer su caso. Y ese será su mayor error. La Iglesia le ordena dejar de dar lecciones de que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero Galileo vuelve a tentar a la suerte, y 9 años más tarde, solicita que vuelvan a escuchar su caso. Esta vez el nuevo Papa es su íntimo amigo. Y Galileo consigue un permiso para escribir un libro. Siguiendo su costumbre de atacar a sus opositores, Galileo escribe un diálogo, en el que personajes vagamente disfrazados ofrecen argumentos a favor y en contra de su teoría.
En 1633 la Inquisición ordena arrestar a Galileo, la Iglesia le acusa de herejía. Pero quizás la verdadera razón, por qué apresan a Galileo, es que ha ido demasiado lejos, en sus esfuerzos por persuadir. Y porque gente cercana al Papa, le advirtió de que en su libro, Galileo había intentado, que pareciera un estúpido. Pero, perseguirle sistemáticamente, y mantenerle en arresto domiciliario, para toda su vida, fue una decisión personal del Papa, por una profunda ira a un amigo. A Galileo, lo amenazan con torturarlo, rendido ante lo inevitable, se arrodilla, y se retracta. Durante sus últimos 8 años de vida, Galileo vivirá con arresto domiciliario, es un hombre destrozado, su argumento, de que la Tierra gira alrededor del Sol, le hará muy famoso. En sus últimos años de vida, escribe un libro, con el que completa el trabajo, iniciado de joven, en el demuestra que es posible, utilizar las matemáticas para analizar el movimiento. El 8 de enero de 1642, Galileo muere en Arcetri, a la edad de 77 años. Su cuerpo es inhumado, en Florencia el 9 de enero. Un mausoleo será erigido en su honor, el 13 de marzo de 1736, en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia.